Este es el último tema del curso, donde estudiaremos cómo es la fuerza electromotriz cuando un cuerpo cargado se encuentra en movimiento, y al final veremos las ecuaciones de Maxwell que plantea una teoría electromagnética, resumiendo todo lo visto en este curso. Para encontrar la FEM debido a cuerpos cargados en movimiento, primero vamos a analizar una varilla cargada, como se muestra en la imagen. Esta varilla cargada se encuentra en movimiento a una velocidad v dirigida hacia la derecha, como indica la flecha verde. Esta varilla se encuentra inmersa en un campo magnético que apunta dentro de la pantalla. Entonces, vamos primero a analizar cómo sería la fuerza tanto eléctrica como magnética que va a ejercer una carga de esta varilla cargada. Entonces, la fuerza magnética que va a ejercer una carga puntual, Q, de esta varilla, va a ser igual a la fuerza magnética. El vector de la fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz de la velocidad con respecto al campo magnético. Entonces, aquí podemos observar que la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, por lo tanto la fuerza también va a ser perpendicular entre ellas y va a estar orientado, si es una carga positiva, según la regla de la mano derecha, va a estar orientado hacia arriba, hacia el punto A. Es por eso que todas las cargas se van a estar dirigiendo del punto B, de la parte inferior de la varilla, hasta el punto A, que es la parte superior de la varilla, indicando que en la varilla se van a estar formando dos polos, uno negativo para el punto B y uno positivo para el punto A. Esta fuerza magnética hace que las cargas libres se mueven en exceso de cargas positivas al extremo del punto A y de las cargas negativas al extremo en el punto B, como yo les había indicado. Entonces se crea un campo eléctrico en el interior y una fuerza eléctrica debido a la presencia de las cargas eléctricas que tiene nuestra varilla. Entonces va a llegar un momento donde las cargas que se están desplazando del punto B al punto A van a llegar en equilibrio, de tal manera que la fuerza eléctrica, como la fuerza eléctrica va a estar apuntando hacia abajo y la fuerza magnética está apuntando hacia arriba, entonces va a haber un momento donde estas dos fuerzas van a ser iguales. Entonces, si sustituimos la fuerza eléctrica, que es igual a la carga por campo eléctrico, y a la fuerza magnética, que es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, entonces obtenemos la expresión que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. Entonces, cuando esta relación se cumple, entonces se encuentra que la carga que estamos analizando va a estar en equilibrio. Ahora se genera la diferencia de potencial. Ahora, si analizamos la diferencia de potencial de AB, es decir, el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B, entonces tenemos que, si recordamos las clases que hemos visto de potencial eléctrico, entonces el potencial eléctrico es igual al campo por la distancia que une estos dos puntos, donde la distancia que une estos dos puntos A y B es L. Entonces la diferencia potencial de AB es igual al campo eléctrico por L. Entonces esta es una expresión que tenemos para determinar el potencial eléctrico en nuestra varilla en movimiento, donde si sustituimos el campo eléctrico, tenemos que la diferencia potencial es igual a la velocidad por el campo magnético por L. En el caso anterior, las cargas estaban confinadas en la varilla, porque la varilla cargada se encontraba aislada. Sin embargo, aquí tenemos un caso B, donde la varilla está conectada a un conductor fijo en forma de U.
Entonces, en este caso, las cargas ya no van a estar confinadas en la varilla, sino debido a la presencia de este conductor, estas cargas se van a desplazar a lo largo de esta generando una corriente. Entonces, por lo tanto, ninguna fuerza magnética actúa sobre las cargas en el conductor fijo en forma de U. O sea, el equilibrio que habíamos analizado de la fuerza eléctrica con la fuerza magnética ya no va a existir porque va a haber un flujo de cada una de estas cargas a lo largo de este circuito completo. Las cargas se van a redistribuir a lo largo del conductor fijo y crea un campo magnético, un campo eléctrico dentro de este generando una corriente. Entonces, como aquí pueden observar, la corriente va a ser generada por este campo eléctrico. Ahora, la varilla móvil se ha vuelto una fuente de fuerza electromotriz, FEM, donde la carga se mueve del potencial más bajo al potencial más alto. Por lo tanto, digamos que la fuerza electromotriz que va a ser que va a producir el movimiento de las cargas para producir una corriente va a estar dada con la siguiente expresión, donde la FEM es igual a la velocidad por el campo magnético por la longitud de la varilla. Entonces aquí tenemos el caso de un generador simple, en donde con el simple hecho de estar variando la varilla, o sea, de estar moviendo la varilla y esto está inmerso a un campo magnético, se está generando una corriente inducida, como hemos estudiado en el tema anterior. Sin embargo, este modelo tiene la deficiencia de que al terminar la longitud del conductor de forma de U, porque tiene que haber una longitud determinada, entonces esta varilla pues sale del movimiento y se corta el circuito. Entonces esta forma de generador es un caso sencillo, pero nos sirve para analizar la fuerza electromotriz. Ahora vamos a encontrar una expresión más general de la fuerza electromotriz de movimiento. Primero analicemos un conductor donde va a tener cualquier forma y va a estar en movimiento en un campo magnético, ya sea uniforme o no. Si tenemos un elemento DL donde va a representar un segmento del conductor, la contribución del diferencial de la FEM va a estar dado por la siguiente expresión, donde el diferencial de la FEM es igual al producto cruz del vector de velocidad con respecto al campo magnético, y el resultado de este vamos a encontrar el producto punto con el diferencial del segmento. Para cualquier espira conductora cerrada, tenemos que la FEM total es igual a la integral cerrada de cada uno de estos elementos del diferencial de segmento que va a formar nuestro conductor. Entonces aquí tenemos la expresión más general del caso que analizamos en los ejemplos anteriores, en donde observamos que la FEM va a estar generada a partir de un conductor en movimiento inmerso en un campo magnético. Entonces, esta expresión es una forma alternativa de ver la ley de Faraday. Entonces, aquí observamos que esta FEM es la FEM inducida a partir del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo. Suponga que la varilla móvil de la figura mide 0.1 metros de longitud. Su velocidad es igual a 2.5 metros por segundo. La resistencia total de la espira es de 0.3 ohms. Y el campo magnético es igual a 0.6 Tesla. Calcule la FEM, la corriente inducida y la fuerza que actúa sobre la varilla.
Entonces tenemos este caso de nuestro conductor en forma de U, en donde la varilla de AB va a estar en movimiento. La Φ es igual a la velocidad que va a tener la varilla por el campo magnético inmerso por la longitud de la varilla. Cada uno de estos valores nos los proporciona el problema, entonces únicamente sustituimos. Y la Φ es igual a 0.15 volts. La corriente inducida resultante en la espira la calculamos a partir de la ley de Ohm, donde la corriente es igual a la Φ entre la resistencia. Como la resistencia del circuito completo es de 0.03 ohms, entonces tenemos que, y la Φ es la que encontramos arriba, entonces tenemos que la corriente inducida es igual a 5 amperes. La fuerza magnética la vamos a determinar a partir de la expresión que estudiamos cuando analizamos la fuerza de un conductor recto, donde la fuerza es igual a la corriente por el producto cruz de L cruz B, donde L forma el trayecto, el segmento del conductor. Entonces, si hacemos el producto cruz de L cruz B, nos indica que la dirección de la fuerza va a estar en contra del movimiento de la varilla. Es decir, si la varilla se está desplazando hacia la derecha, entonces la dirección de la fuerza se encuentra hacia la izquierda. Y la magnitud de la fuerza es igual a la corriente por la longitud L por el campo magnético. Entonces, conocemos cada uno de estos valores y tenemos que la fuerza es igual a 0.3 newtons. Ahora tenemos un ejemplo que se le conoce como la dínamo del disco de Faraday. Entonces tenemos un conductor en forma de disco que tiene un radio R, está en el plano XY y gira con una velocidad angular constante omega alrededor de su eje Z. El disco está en un campo magnético constante, uniforme y paralelo al eje Z. Calcule la Φ inducida entre el centro y el borde del disco. Entonces, analicemos la figura del ejemplo. Tenemos este disco que está rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj a una velocidad angular omega, como podemos observar a partir de su eje de rotación que corresponde al eje Z. Entonces, este movimiento de este conductor, como este conductor va a estar cargado, entonces este movimiento va a generar una corriente inducida, como podemos observar en la figura. La corriente inducida se encuentra atravesando el alambre en la parte inferior, partiendo del punto B. Entonces, además, este conductor que está rotando está inmerso en un campo magnético. Podemos observar la dirección del campo magnético. Es un campo magnético externo orientado en el eje Z. Entonces, vamos a determinar la Φ inducida. Para calcular la Φ inducida, vamos a utilizar la expresión del diferencial de Φ, donde vamos a integrar cada uno de los diferenciales de segmento de nuestro disco. Entonces, el vector de longitud asociado dl va a tener una longitud dr, donde de acuerdo a la geometría de nuestro problema, r va a estar en la dirección radial, partiendo del centro, del origen, a la longitud r del radio del disco. Y esta longitud de R va a estar apuntando en la misma dirección que el producto cruz de la velocidad del movimiento rotacional del disco y con el campo magnético.
Entonces, los vectores de la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, la velocidad, la magnitud de la velocidad es igual a la velocidad angular omega producto cruz r. Entonces, si sustituimos cada una de esas expresiones en la forma general de la FEM que hemos revisado, donde la FEM es igual a la integral cerrada del producto B cruz B, y esto a su vez producto punto del diferencial de dl. Entonces, como dice el enunciado de arriba, el vector de la velocidad y del campo magnético son perpendiculares. Entonces, tenemos que esta integral se va a resumir a la integral de la velocidad constante con el campo magnético B por la distancia r, y dl se representa por el diferencial de dr. Entonces vamos a integrar de acuerdo a dr, donde dr va a ir de 0 a r mayúscula. Entonces vemos que lo único que nos queda para integrar es r de r, y la integral de esto es r cuadrada multiplicado por 1/2. Entonces tenemos que la FEM es igual a 1/2 de la velocidad angular multiplicada por el campo magnético por r al cuadrado. Cuando revisamos los ejemplos de la FEM inducida, nos surge la pregunta de qué empuja las cargas alrededor del circuito. Esta pregunta se la hizo Faraday, pero no fue hasta que llegó Maxwell cuando dio con la respuesta introduciendo el concepto de campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico es un campo eléctrico inducido debido a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. A diferencia del campo eléctrico que hemos estado estudiando, que se le conoce como campo eléctrico electrostático, es causado por una carga eléctrica. En el campo eléctrico es causado por una variación del flujo magnético y se le conoce como campo no electrostático. El trabajo realizado por este campo eléctrico inducido por unidad de carga es diferente de cero, es decir, no es conservativo. Entonces, si realizamos la integral cerrada para encontrar este trabajo por unidad de carga, donde el trabajo por unidad de carga está dado por el campo eléctrico producto punto dl, encontramos que al hacer esta integral cerrada, encontramos que es diferente de cero. Por lo tanto, estamos hablando de campo eléctrico no conservativo. Los campos eléctricos electrostáticos que estudiamos en un principio, esos producen una fuerza que a su vez, como recordarán, es una fuerza conservativa, es decir, que no importa en dónde la trayectoria para determinar el trabajo de esta fuerza, sino únicamente nos importa dos puntos, ¿no? El inicio y el final. De tal manera que en esos casos estuvimos hablando de un potencial eléctrico en puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, el potencial en el punto A y B. Sin embargo, este campo eléctrico inducido, como no es conservativo, el concepto de potencial carece de significado. Este trabajo por unidad de carga genera la FEM inducida. Entonces, al hacer la igualdad del trabajo realizado por unidad de carga, lo igualamos con la FEM inducida, como estudiamos en la ley de Faraday. Entonces, la FEM inducida es igual a la integral cerrada de E punto dl. Y esto es igual a su vez al negativo
de la variación del campo magnético, del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, esta es una expresión de la ley de Faraday un poco más general de la que hemos estado estudiando, donde ya relaciona la variación del flujo magnético, va a generar un campo eléctrico. La expresión es válida si la trayectoria alrededor de la cual se integra es una constante. Ahora vemos unas aplicaciones de estos campos eléctricos inducidos. La primera aplicación es el almacenamiento de datos en un disco duro. Entonces, en este caso, los datos se almacenan en el disco duro de una computadora en un patrón de áreas magnetizadas sobre su superficie. El lector de estos datos es una bobina que experimenta un flujo magnético cambiante, lo cual va a inducir una corriente. Esta corriente más adelante se va a traducir en la señal, en la cual va a depender de la cantidad de información que me interesa almacenar. Otro ejemplo son los alternadores de los automóviles, donde los alternadores de la mayoría de los automóviles usan imanes giratorias para inducir corrientes en una bobina fija. Y esto hace que una pequeña carga en la batería pueda generar una corriente inducida que va a estar alimentando por horas inclusive la cantidad de energía eléctrica que va a estar consumiendo el automóvil. Ahora vamos a ver un ejemplo para calcular estos campos eléctricos inducidos. Suponemos que el solenoide largo de la figura tiene un número n de 500 espiras por metro y que la corriente de esta crece a una razón de 100 amperes por segundo. El área de la sección transversal del solenoide es de 4 centímetros cuadrados. En el inciso A nos pide encuentre la magnitud de la FEM inducida en la espira del alambre afuera del solenoide. Y el inciso B calcule la magnitud del campo eléctrico inducido dentro de la espira si su radio es de 2 centímetros. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver el solenoide, donde el campo magnético de este se encuentra en la parte interna, en el eje del solenoide, apuntando hacia la derecha. En este solenoide va a estar, se le administra una corriente, donde la corriente está variando con el tiempo, a una tasa de dI entre dt, que es igual a 100 amperes por segundo. Entonces, este solenoide está conectado a un galvanómetro para que nos dé la lectura de la FEM inducida debido a este. Y que más reconozcamos que el área que nos da la información es el área transversal de la espira de cada uno de los que forma el solenoide. En la imagen de la derecha observamos la dirección de la corriente, que es en el sentido horario. El flujo magnético, de acuerdo a este corte, se encuentra hacia dentro de la pantalla. Entonces se va a generar un campo eléctrico de manera a lo largo de toda la trayectoria de la espira, en la dirección como se muestra, de tal manera que el campo eléctrico es tangente a la trayectoria. Y vamos a determinar cuánto es su magnitud. En el inciso A, para determinar la FEM inducida, primero vamos a determinar el flujo magnético. Entonces, el campo magnético de este solenoide está dado por la expresión que hemos encontrado para un solenoide,
donde el campo magnético es igual a mu0 por el número de espiras por la corriente. Por lo tanto, el flujo magnético a través de la espira es igual al campo magnético por el área. Entonces es igual a la expresión del campo magnético que ya habíamos encontrado de mu0 ni por el área. Entonces, si la FEM inducida es igual al negativo de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, entonces la única variable del flujo magnético que depende del tiempo es la corriente, de acuerdo al enunciado del problema. Entonces tenemos que la variación del flujo magnético va a depender únicamente de la variación de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, esta tasa de variación nos da el problema, que corresponde a 100 amperes por segundo. Entonces, como ya conocemos cada una de estas cantidades, entonces únicamente nos queda sustituir. Entonces, la FEM inducida es igual a menos 25 por 10 a la menos 6 Webbers por segundo, que esto es igual a menos 25 por 10 a la 6 a la menos 6 volts, que es igual a menos 25 microvolts. En el inciso B vamos a calcular el campo eléctrico inducido. Entonces, por la simetría de la integral de línea, tenemos que la integral de línea es igual al campo eléctrico producto punto al segmento de L. Entonces, en la imagen podemos observar que el segmento de L es una circunferencia y que forma un ángulo y es paralelo al campo eléctrico. Por lo tanto, esta integral cerrada se transforma en una integral de línea de una circunferencia y es igual a 2πr por el campo eléctrico. Entonces, para encontrar el campo eléctrico inducido, esta expresión lo igualo con la FEM inducida que ya había determinado en el ejemplo anterior, en el inciso anterior. Entonces el campo eléctrico inducido es igual a la FEM entre 2πr. Entonces aquí utilizamos el valor absoluto de la FEM porque la FEM únicamente, el signo negativo de la FEM únicamente nos indica su dirección. Entonces, como queremos la magnitud del campo eléctrico, entonces utilizamos el valor absoluto. Entonces el campo eléctrico es igual a 25 por 10 a la menos 6 volts entre 2pi por el radio de la espira, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 metros. Entonces esto nos da que el campo eléctrico es igual a 2 por 10 a la menos 4 volts por metro. Ahora estudiaremos de manera general las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. James Clerk Maxwell integra las ecuaciones previamente estudiadas en este curso y predice la existencia de las ondas electromagnéticas a partir de estas. Establece el concepto de campo y la corriente de desplazamiento. Antes del trabajo de Maxwell, se entendía las fuerzas eléctricas y magnéticas por separado. Inclusive Faraday intuía el concepto de campo como mecanismo para transmitir estas fuerzas, pero no pudo demostrarlo. Y fue cuando llegó Maxwell en donde estableció las matemáticas para su demostración. Las ecuaciones de Maxwell la podemos ver en forma integral o diferencial y son 4. La primera es la ley de Gauss para campos eléctricos, donde establece que el campo eléctrico diverge o sale desde una carga. Nosotros estudiamos la forma integral de la ley de Gauss, donde te dice que la integral cerrada de E punto de A es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Entonces aquí utilizamos una superficie gaussiana en donde vamos a determinar el flujo de campo eléctrico.
La forma diferencial la podemos observar en la expresión de la derecha, donde dice el producto punto del operador nabla con el campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon 0. Entonces, este producto punto del operador nabla nos dice de la divergencia de un campo vectorial. Entonces, esta divergencia del campo vectorial tiene como fuente una carga. La ley de Gauss para campos magnéticos nos habla, entre otras cosas, que no existen monopolos magnéticos. La tercera ecuación es la ley de Ampère generalizada, también conocida como la ley de Ampère-Maxwell. Esta expresión, a diferencia de la que hemos estado estudiando, introduce la corriente de desplazamiento, que fue un concepto que introdujo Maxwell precisamente para poder aplicar la ley de Ampère en un capacitor de placas paralelas, que debido a la presencia del espacio vacío entre estas placas, se violaba el principio de continuidad. Este principio te dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces, para poder aplicar de manera adecuada, entonces Maxwell tuvo la necesidad de introducir este concepto de corriente de desplazamiento, que es igual a epsilon 0 por la variación del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, esta ley establece que las corrientes actúan como fuentes de campo magnético, como hemos estado estudiando en los temas anteriores. Entonces, la ley de Ampère te dice que la integral de línea del campo magnético producto punto con el segmento de corriente de L, el segmento de conductor de L, es igual a mu0 por la corriente encerrada, donde la corriente encerrada es la corriente del conductor, la que hemos estado trabajando normalmente, más la corriente de desplazamiento que les he mencionado. Entonces, esta es la forma integral de la ley de Ampère. En la parte derecha podemos observar la forma diferencial, donde el operador nabla, producto cruz con el campo magnético, es igual a mu0 por el vector de la densidad de corriente, J, más epsilon 0, mu0 por la variación del campo eléctrico en función del tiempo. Entonces, en estas expresiones podemos observar que una corriente va a producir un campo magnético. La cuarta ecuación de Maxwell es la ley de Faraday, donde establece que un campo magnético cambiante o un flujo magnético inducen un campo eléctrico. Entonces, la última expresión que vimos es que la integral cerrada de E punto de L es igual al negativo de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, aquí te dice que una variación del flujo magnético produce un campo eléctrico. La forma diferencial la vemos en la expresión de la derecha, donde el producto cruz del operador nabla con respecto al campo eléctrico es igual al negativo del campo magnético con respecto al tiempo. Si observamos bien las ecuaciones de Maxwell, podemos notar que existe simetría entre estas. Principalmente lo notamos cuando estudiamos el espacio vacío, en donde no hay cargas ni corrientes. Entonces, en el espacio vacío podemos igualar la integral cerrada de B punto de L es igual a epsilon 0 mu 0 por la variación del tiempo del flujo eléctrico. Y también podemos igualar la integral cerrada de E punto de A es igual al negativo de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, aquí podemos, en estas igualdades, podemos observar que el campo eléctrico que varía con el tiempo
induce un campo magnético y un campo magnético que varíe con el tiempo induce un campo eléctrico. Entonces, estas relaciones nos habla que el campo eléctrico, o sea, la electricidad y el campo magnético con el magnetismo están estrechamente relacionadas entre sí. Maxwell reconoció que estas relaciones predecían la existencia de perturbaciones electromagnéticas que varían con el tiempo y se propagan de una región a otra, aunque no haya materia presente en el espacio intermedio. Este tipo de perturbaciones se le conoce como ondas electromagnéticas y a partir de la solución de las ecuaciones de Maxwell se encontró que el campo eléctrico de estas ondas electromagnéticas es perpendicular a su campo magnético y también es perpendicular a la dirección de su propagación, como se muestra en la figura. La velocidad de estas ondas electromagnéticas es una constante y está en función de la permeabilidad y la permitividad en el vacío, es decir, de sus propiedades eléctricas y magnéticas, donde la velocidad, que es la velocidad de la luz c, es igual a 1 entre raíz cuadrada de epsilon 0 mu 0, y esto es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, este descubrimiento fue bastante revelador, sobre todo en ese tiempo, en donde se puede caracterizar a que estas ondas electromagnéticas se ha observado que dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia de cada pulso de estas ondas electromagnéticas, va a presentar características diferentes. Por ejemplo, las ondas de radio, las microondas, la luz visible, los rayos X, los rayos gamma. Cada uno de estos son ondas electromagnéticas en donde la única diferencia entre estas es la longitud de onda y esto está relacionada con su energía. Entonces, con esto terminamos el curso. Únicamente nos falta una clase para la resolución de problemas.